Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes, hermanos, hermanas. Bienvenidos. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabahu ila yawmiddin. Muy bien. Este live en el cual se disculpa nuestro querido Sheikh Suleiman de no estar presente, debido a que tiene problemas de conexión y también tiene problemas con la electricidad. Entonces, vamos a dar la clase sin él el día de hoy. La clase de hoy tiene continuidad a la explicación que estábamos dando del Hadith Jibril. Vamos a explicar un poco del quinto pilar práctico del Islam, que es la peregrinación, y asimismo comenzaremos a explicar algo de los pilares de la fe. Muy bien. Primero, antes de comenzar, bueno, un saludo cordial a todos. Salam alaikum, wa alaikum salam, hermana Teresa. Tenemos que encontrar la diferencia, porque mucha gente piensa que dice, cuando hablamos del Islam y dice los 5 pilares del Islam, engloba todo lo del Islam. No. Cuando encontramos el Islam y se explica a sí mismo el Islam, dividiéndose, como es en este caso, que es el Islam, el Imán y el Ihsan, que son partes que hacen parte fundamental de lo que es la práctica y la creencia del Islam. En este sentido, el Islam quiere decir la parte que se ve de la práctica, que es muy diferente del Imán, que es la parte que es la creencia. Pero si encontramos el Islam no subdividido en sus categorías, o no explicado, o no junto a otra palabra como imán o ihsan, entonces el Islam engloba todo lo que es la fe y la práctica de la religión. Es importante que tengamos esto en cuenta, que la práctica y también la fe se encuentra cuando decimos el Islam. Así dice Allah en el Corán cuando dice, y establecimos para ustedes el Islam como una religión. Entonces, ahí se trata de que se está hablando tanto de la creencia como de la práctica, de lo interno como de lo externo. Pero, como en el caso de este hadiz, encontramos el Islam es tal cosa, el imán es tal cosa. Ahí el Islam significa la parte práctica de la religión. Entonces, cuando tenemos la parte práctica de la religión, en este caso se llama el Islam. Y este Islam tiene pilares prácticos que demuestran la fe que uno tiene. El primero de ellos, como habíamos mencionado anteriormente, es la shahada, con lo cual la persona abre la puerta e ingresa a lo que es el Islam. Con la oración se ratifica este pilar de creencia y se va mostrando y cultivando la fe. Lo mismo habíamos visto que la purificación de la riqueza se da con el zakat y el ayuno, que es igual una purificación, ¿no?, del cuerpo. El último de los pilares prácticos del Islam que tenemos en este hadiz y que, bueno, hace parte de los 5 pilares del Islam es la peregrinación. Hajjul Bait, in istata alayhi sabila. La peregrinación a la casa, o la casa sagrada, para quien tenga posibilidades de hacerlo. La ciudad de Meca tiene el templo de la Kaaba.
el templo de la Kaaba, que fue construido en primera instancia por Ibrahim, Abraham, la paz sea con él, junto a su hijo Ismael. Esta casa de adoración, la primera construida, ordenada por Dios para ser construida, incluso anterior a lo que sería el tabernáculo o el templo que es móvil que fue dado o ordenado a los judíos, es para nosotros un lugar de peregrinación. Y es algo prescrito por Allah el Altísimo. La peregrinación que realizó el profeta, sallallahu alaihi wasallam, y en la cual nos enseñó a nosotros cómo realizarla, imita y renueva los actos que realizaba Ibrahim. Cada acto que tiene la peregrinación es para rememorar lo que Ibrahim hizo. Y cada acto es una búsqueda del perdón de Dios, de la complacencia de Dios y búsqueda de su misericordia. Entonces, en la peregrinación, nosotros tenemos una serie de actos, de adoraciones que tratan de conectar al creyente con la esencia de la religión, que es el monoteísmo. Quien tiene la intención de peregrinar, obviamente tiene la capacidad física y económica para hacerlo. Primero, se dirige al, a, los, a las fronteras, digamos, de la área de peregrinación. Estos lugares donde uno, al llegar, debe hacer la intención para hacer la peregrinación. Pues posteriormente, de ahí para adelante, el peregrino viste las ropas por las cuales es distinguido, ¿no? La, las dos telas de color blanco que no hacen diferencia entre todos los peregrinos. Le es prohibido quitar de su piel, también de su cabello y también varias cosas que lo hacen que él está en un estado de consagración. Se llama el estado de Ihram. Como no debe mantener relaciones íntimas con su esposa, no debe cazar, no debe talar tampoco ningún tipo de árbol de los lugares consagrados. Entonces, todo ello hace que el peregrino esté en un estado, ¿no? Y se dirige directamente a comenzar a hacer su peregrinación. Importante de la peregrinación siempre es la circunvalación a la Kaaba, que lo hace el centro de de nuestras súplicas, pero no adoramos en sí a la Kaaba, ni a la piedra negra, ni a ninguna representación. Eso mismo, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a la ciudad de Meca después y la conquistó, limpió la Kaaba de todo tipo de ídolos. Entonces la Kaaba está vacía, no tiene ídolos en su interior. Es una casa de adoración, una casa consagrada a la adoración de Dios. Se circunvala porque de esa forma lo hacemos centro de nuestra intención, centro de nuestra adoración y un punto y referencia que Dios ha establecido para que nosotros nos dirijamos en oración hacia Él. Cada Kaaba tiene
perdón, cada cielo tiene una Kaaba. Y en los cielos circunvalan los ángeles, en la tierra circunvalamos nosotros. Bueno, no, saludos a la hermana Teresa Duarte, Eden María, Salamán, la hermana Berushka, el hermano Skander, todos ellos un saludo muy cordial. Continuamos entonces con esta explicación. Una vez que el peregrino se consagra, comienza haciendo los días que le es prescrito la oración, perdón, la peregrinación. Habíamos hablado de la parte importante que es el tawaf o la circunvalación. Otra de las partes que también es importante, que después poco a poco va haciendo el peregrino, son el estar en Arafat. Es una planicie que está a las afueras de la ciudad de Meca. Y en esta planicie se completó también nuestra religión. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se levantó el día de Arafat, dio su discurso y dio como concluida y completa la revelación del Islam. Entonces es importante este lugar donde se congregan todos. Hay un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice al Hajj Arafah, o sea, el Hajj es estar el día de Arafah. Y el día de Arafah es un día donde Allah escucha todas las súplicas de los que están presentes. Y los que no estamos presentes, ayunamos ese día. El resto de actos tienen también que ver con los actos que realizó Ibrahim. Entre ellos tenemos cuando él es tentado, se lanza los guijarros de piedra hacia los Yamarat, como que rechazando lo que le decía Shaitán a Ibrahim, el sacrificio que se realiza del cordero, que es el Eid al-Adha ese día, ¿no? Pero igual los peregrinos sacrifican. También dentro de ello, en los actos que realiza el peregrino, está fuera de la circunvalación el tawaf, perdón, el Sai, que es entre Safa y Marwa, las dos montañas que están también cerca de la Kaaba, emulando lo que hizo la madre de Ismael cuando fue dejada por orden de Dios el Altísimo ahí con su hijo. Entonces ella corrió entre las 7 colinas, perdón, entre las colinas 7 veces. Y al hacerlo, buscaba, ¿no? Si había alguien, si había algo que pudiese darle a su hijo. Y finalmente se le da un pozo que hasta el día de hoy eh, sale agua de él. Y este pozo, que es el pozo de Zamzam, del cual es una sunna beber su agua para los peregrinos y para los que hacen la peregrinación mayor o peregrinación menor. Entonces, la recompensa de quien realice la peregrinación y esta peregrinación sea, sea aceptada no es más otra que el paraíso. Debemos entonces tener la intención y la intención sincera de tratar de realizar la peregrinación. Esta intención debe ser algo constante en el corazón del creyente. Hay muchos de los musulmanes que ponen esta sinceridad en la intención de peregrinar. Incluso había un grupo de musulmanes que trabajaba, iban
de un país a otro, ahorraban y iban al siguiente país hasta llegar a la ciudad de Meca y realizar su peregrinación. Son gente que tiene un esfuerzo y tiene una intención en ello. Y nosotros debemos ser de los que tenemos esa intención sincera de realizar la peregrinación, de buscar los medios para realizar la peregrinación, también de hacerlo, no dejarlo pasar por el tiempo. Muy bien. Después, ¿qué dice? Después de haberle preguntado los pilares de lo que es el Islam, el ángel Gabriel le dice, Sadaqta, fajibna lahu yas'aluhu wa yusaddikuhu. Le dice, has dicho la verdad. Jibril le dice al profeta Muhammad en esa posición que estaban sentados, puso sus rodillas cerca de sus rodillas, puso sus manos sobre sus muslos y le dice, dijiste la verdad. Y Omar, que está narrando el hadiz, se sorprende, se sorprende. ¿Por qué se sorprende? Porque le pregunta y le confirma la respuesta. O sea, una persona por lo general cuando pregunta, pregunta por algo que no sabe. Pero en esta ocasión es Jibril que le pregunta y le pregunta y le dice que la verdad. Entonces, en esta ocasión, el ángel Gabriel está utilizando la forma de pregunta para que la gente escuche qué cosa es el Islam. Es una forma también de aprendizaje y de enseñanza que puede hacer una persona para que el resto entienda y escuche y ponga atención sobre un asunto importante. Después el ángel Gabriel le dice, infórmame, akhbirni fakhbirni anil imán, y infórmame sobre el imán. Muy bien, como habíamos dicho, el imán, o sea, la fe, traducida así en el español, es cuando la encontramos en fuera de un contexto donde se explique otras cosas, o fuera de un contexto donde se pida que se explique lo que significa, el imán puede englobar todo lo que es la religión. Así, de esta forma, la fe del Islam engloba las acciones del Islam. De la misma forma que el Islam engloba todas las acciones, ¿verdad? Pero cuando la encontramos justamente en este caso, como en esta explicación que nos dice qué es el Islam, qué es el imán, entonces tiene otra connotación y esa connotación es la creencia interna, lo que debe creer la persona para considerarse musulmán. Si la persona tiene la creencia en lo que es la creencia en Allah, los ángeles, los libros revelados, el decreto, perdón, en los libros revelados, los profetas, el día del juicio y el decreto divino, es musulmán. Y es una condición para que la persona sea musulmana, la creencia en estos pilares de fe y creerlos de forma correcta. Porque no se puede decir que una persona, simplemente por decir, los creo en ellos, pero de una forma errónea,
tenga una creencia islámica correcta o tenga el Islam correcto. Por ejemplo, tenemos una persona que dice, yo creo en Allah, yo creo en Dios, pero en su creencia de Dios puede diferenciarse mucho de la creencia de otra persona en Dios. ¿A qué me voy? Como musulmanes, creemos en primer lugar que Dios es el que tiene el señorío absoluto sobre todas las cosas. También creemos que Él es el único que merece adoración. Si nosotros no creyésemos que Dios es el que tiene el señorío absoluto de todo, que Dios es el creador y el sustentador de todo, entonces estaríamos creyendo en un Dios que no merece ser llamado Dios. ¿Por qué? Porque no tiene poder. No tiene poder de crear ni de sustentar a su creación. Y muchos pueden decir, yo creo en Dios como una entidad, como un espíritu, pero creo en Dios. ¿Pero crees que Dios tiene el poder y es el creador y el sustentador de todo? Te dicen, no, creo que las cosas fueron creadas por sí mismas, o creo que existe Dios, pero Dios no es un creador, sino es solamente un sujeto, parte del universo, no ha sido el que ha generado ni ha creado todo. Entonces, esta persona tiene una creencia errada. Ahora, si vamos a que Dios debe ser el único que tiene o que merece adoración, puede haber gente que dice yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero creo que Dios es parte de... No es el que merece toda la adoración, simplemente creo que Dios puede haber otros dioses que se comunican con Dios o son manifestaciones de Dios y merecen adoración. Y de esta forma la encontramos en muchas religiones. O pueden decirnos, creo que Dios está dividido y cada parte de Dios merece adoración. O que Dios convive o vive en nosotros mismos. Pueden dar esta forma de creencia. Y eso no se refiere a la creencia de Dios como lo dice el Islam. El Islam te dice que el único y uno solo que merece adoración es Dios. O sea, Allah. Y esa es una parte importante de lo que es la shahada. Porque la shahada no significa, dice, eh, doy testimonio que nada ni nadie merece adoración excepto Dios. No hay quien merezca adoración. ¿Por qué? Porque Ilah, o sea, los dioses, son aquellos que reciben la adoración. Pero cuando nosotros decimos, no hay divinidad que merezca adoración, no hay dioses que merezcan adoración, excepto Dios uno solo, excepto Allah. De esta forma, estamos nosotros dejando en claro y estableciendo que quien merece adoración exclusivamente es Dios. No negamos que cada quien pueda tener su percepción de divinidad, pero negamos que esas percepciones de dioses que pueden existir tengan derecho a adoración y que todo tipo de adoración es exclusivamente de Dios uno solo. Ahora, hay quien puede decir, creo en Dios y adoro a Dios, pero Dios puede morir. O Dios no tiene conocimiento de todas las cosas. O Dios necesita descansar. O Dios tiene fuerza y poder semejante
a, a, a esto, o algo que es establecido. O cuando se habla de la mano de Dios, la vista de Dios, dicen, es similar a la mano del hombre o similar a la vista del hombre. Quien dice esto ha hecho a Dios como un ídolo. ¿Por qué? Porque lo ha puesto y le ha puesto características que son conocidas y que son palpables. Cuando Dios mismo dice en el Sagrado Corán que no hay nada semejante a Él. Entonces, nosotros no podemos negar lo que dice Dios mismo de sí mismo en el Sagrado Corán. No podemos decir cuando dice Dios, eh, dice que tiene mano, o que tiene fuerza, o que tiene, o que él es observador, no podemos negar esto. Pero tampoco podemos caracterizarlo a algo que nosotros conocemos. Entonces, la forma y la figura correcta de esta creencia en Dios por la gente del Islam y la gente de la Sunna es aceptar que Dios ha establecido características y estas características no son similares a las características que nosotros conocemos o podemos imaginar. Son características que Él ha descrito de sí mismo que son exclusivas de Él, que las dice y las da a entender a su creación para que sepan que existen estas características, pero no son similares a algo creado. Entonces, no negamos las características de Dios, como tampoco las humanizamos o las ponemos dentro de un marco o una medición humana. Es importante que nosotros tengamos eso en mente, tengamos eso en cuenta cuando hablamos de Dios y la creencia que tenemos de Dios. Cuando la persona cree en Dios, estableciendo que Él es el creador, el sustentador de todo, estableciendo que es el único que merece adoración y estableciendo que Él tiene nombres y atributos exclusivos de Él y que nadie más los tiene y no se asemeja a nada de su creación, entonces está creyendo en Dios. A eso se refiere el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando dice Antuminu billah, que creas en Dios. Ahora, la creencia, como puede ser establecida simplemente por un acto del corazón y una certeza que se tiene, también, según la gente de la Sunna, se revela por lo que uno dice y por lo que uno hace. Entonces, cuando hablamos de la creencia, en este caso de Allah, también es actuar en consecuencia de ello. No se puede decir yo creo en Allah y creo que has revelado libros y creo que has mandado profetas y yo actúo contrariamente a todo ello. Yo creo que fue comunicado el Corán por el ángel Gabriel, creo que hay un día del juicio, creo que hay un decreto supremo, pero digo que creo, pero actúo de forma contraria. Y esto es algo que debemos tener mucho cuidado,
¿Por qué? Porque no se puede eh, actuar de forma contraria a lo que uno lleva en el corazón. Entonces, si es que tú dices que crees en Allah, crees en su señorío, crees que es el único que merece adoración, crees en sus nombres y atributos, conoces sus nombres y atributos, conoces que Él es el observador, que todo lo conoce, conoces que Él es el que todo lo escucha, conoces que su conocimiento lo abarca todo, y aún así eh, pones peros en lo que Él ha establecido como correcto, diciendo, esto ha sido revelado en su tiempo, pero bueno, ahora son tiempos modernos, ya se debe hacer otra cosa. Entonces tú estás descreyendo de que Dios ha establecido eso como correcto y es muy peligroso. También, pero en grado menor, es que tú si tienes conciencia de que esto ha sido revelado por Dios o crees en Dios y que Dios te ordena obediencia, lo desobedezcas. Y si lo desobedeces y no te arrepientes, es mucho peor. ¿Por qué? Porque de esa forma estás cavando tú mismo tu lugar en el fuego del infierno. Así que es importante para nosotros, si decimos creemos en Allah, en su señorío, que es el único que merece adoración, creemos en sus atributos, en sus nombres, ser consecuentes con esa creencia. Si creo que Allah me ve, entonces actuar de una forma correcta. Si creo que Allah tiene conocimiento de todo, entonces, ¿qué va a salir de mí, de mi corazón, de mis acciones, si Allah lo sabe todo? Es importante ello. Muy bien. Eh, entonces, si hubiese alguna duda o pregunta de lo que se ha dado en esta clase, por favor, vayan poniendo en el chat. Hasta mientras, volvemos a saludar a quienes han estado presentes. Muchas gracias por su atención. Hermana Teresa, hermana Eden, hermana Verushka, hermano Skander. No sé quién sea Salamu Alaikum, que nos escribe desde Argentina. Salamu Alaikum, hermano, hermana. Y Nest Hernández. Espero que hayan podido escuchar algo de la clase. Nos dice que la señal está muy débil desde Margarita, la isla de Margarita, en Venezuela. Muchas gracias, hermana Eden, por los saludos y también por sus observaciones. Hermana Araceli, salam alaikum, wa alaikum salam. Bueno, el día, inshallah, jueves 31, tenemos la siguiente clase. Esperemos que ya esté restablecida la señal de Sheikh Suleiman. También tenga electricidad para la siguiente clase, donde vamos a profundizar mucho más en esto de los pilares de la fe. Hoy día he querido que sea más enfocado en el primer pilar, que es la creencia en Allah, porque hace parte fundamental. Uno no puede decir creo en los ángeles, creo en los libros, si es que no cree en Allah. Y si cree en Allah correctamente, es fácil que la persona acepte que Allah lo ha establecido en la tierra, lo ha establecido con un libre albedrío, pero no lo ha dejado sin un mensaje.
Y ahí entra la necesidad de los ángeles, el ángel Gabriel, para que la gente conozca quién es Dios y qué es lo que quiere Dios. A él, mediante el ángel Gabriel, se dan las revelaciones a los profetas traen libros, estos libros que vienen a ser una continuación, uno tras otro, de lo que es lo que Dios quiere. Primeramente, la creencia en Dios uno solo, establecer el bien y prohibir el mal. Ahí vemos la importancia de lo que es este primer pilar del imán. ¿Por qué? Porque todos los libros revelados vienen y nos dicen, crean en Dios uno solo, crean en Dios sin asociarle nada, y se va repitiendo este mensaje hasta en el Corán, que está muy concreto. Establezcan el bien, cada quien con su jurisprudencia, con sus leyes que se le fueron otorgadas, y prohíban el mal, igual de la misma forma. ¿Por qué Dios nos estableció, nos dio todo esto? ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados. Aquel que haga un átomo de bien lo va a ver ese día. Y quien haga un átomo de mal también lo va a ver en ese día, en el día del juicio final. Entonces todo ello tiene una consecuencia y todo ello comienza con la creencia en Dios. Si no hay esta creencia en Dios correcta, sólida, como debe ser, todo lo demás está sesgado. Muy bien, hermanos, hermanas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.